Paludismo o la malaria, a propósito de que hoy, 25 de abril, se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Pero para profundizar un poco más este tema, está conmigo la doctora María Eugenia Landaeta, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenida, gracias por acompañarme, doctora. Muchas gracias por invitarme a tu programa, siempre encantada de venir. Quisiera que nos explicara un poco detalladamente qué es el paludismo o la malaria. El paludismo es una enfermedad producida por un parásito que es transmitida por un mosquito, pero no el mosquito del dengue, sino otro mosquito que se llama Anófeles. Ese mosquito no se encuentra en Caracas, se encuentra en sitios más bajos desde el punto de vista geográfico y más caluroso, como por ejemplo la mayoría de los casos en Venezuela se encuentran en el estado Bolívar, aunque ya hay 10 estados que han reportado, o más de 10 creo que han reportado casos, inclusive en el estado Miranda, en Higuerote y en Río Chico se han reportado casos. Es una enfermedad que después de que el mosquito pica a la persona, pasan unos días y luego empieza la persona a tener fiebre alta con escalofrío, dolor de cabeza muy intenso, puede tener vómitos, diarrea, se deshidrata y puede, según la especie del plasmodium, puede complicarse. Bien, doctora, según la Organización Mundial de la Salud, entre el año 2000 y 2015 se redujo 37% los casos de malaria a nivel mundial, pero en nuestro país las cifras han disminuido o han aumentado. En nuestro país, lamentablemente, las cifras están aumentando. El año pasado se reportaron 136.000 y pico de casos comparados con 89.000 del año anterior, lo que significa que nosotros seguimos en epidemia y seguimos elevando el número de casos. Sería importante que si en el resto del mundo, en los países africanos y Asia, que son países que tradicionalmente han sido de alto número de pacientes de malaria, deberíamos nosotros también hacer el mismo esfuerzo para reducir, porque si hay una reducción de 37% a nivel mundial, pues nosotros también deberíamos ser capaces de reducir el mismo porcentaje en nuestro país. Sin embargo, el hecho de que no haya ninguna campaña ni ninguna política de salud que sirva para reducir el número de pacientes, pues seguimos en aumento. Y que es algo muy sencillo porque es igual que el zancudo Aedes. Claro, la misma prevención que sirve para el zancudo Aedes sirve para el zancudo Anófeles. Protección personal con repelentes mosquiteros que pueden tener insecticidas o no, la parte de fumigaciones internas de las casas y peridomiciliares alrededor de las casas y la eliminación de los criaderos de los mosquitos. Y en el caso del paludismo, como sí tiene tratamiento, el hecho de dar tratamiento a los pacientes oportunamente también disminuye la transmisión de la enfermedad. Y esas son las medidas que han ocasionado que en otros países haya una disminución del número de casos. ¿En qué se diferencian el dengue y el paludismo, doctora? Son diferentes. En cuanto a los síntomas. Sí, el dengue es producido por un virus, el paludismo es producido por un parásito. En el dengue hay un ciclo que se cumple y es una enfermedad autolimitada, por decirlo de alguna manera. Hay 4 días, 5 días de fiebre alta, luego pasa como a una fase inmunológica donde hay disminución de plaquetas, erupción, etcétera, y termina la enfermedad ya, y queda la persona inmune contra el mismo tipo de dengue que tuvo la infección. En cambio, en el paludismo no, porque al ser un parásito, la persona puede ser infectada cada vez con el mosquito y puede repetir la infección muchas veces. Y si tú no le das tratamiento, lo que puede suceder es que se cronifique o se complique la infección. ¿Cuáles serían esas complicaciones? En el caso del paludismo producido por Plasmodium falciparum, puede haber afectación de órganos internos, como por ejemplo encefalitis, como por ejemplo hepatitis, como muchos órganos afectarse y pueden causar inclusive la muerte del paciente. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico oportuno después de haber tenido los síntomas?
Fíjate, las personas que viven en las zonas endémicas conocen de paludismo. Ellos saben que cuando les da fiebre tienen que consultar rápidamente a los centros de salud. Y en el estado Bolívar eso está bien organizado. Ellos consultan, allí se les hace una gota gruesa, es decir, se les saca una gota de sangre y se observa al microscopio. También hay algunas otras pruebas como pruebas serológicas, etcétera, que también se encuentran disponibles. Y se hace el diagnóstico rápidamente observándolo en el parásito en la gota de sangre en el microscopio. El diagnóstico realmente no es muy difícil a menos que el número de parásitos en la sangre sea muy bajo, pero con todo y eso, cuando la persona proviene del área endémica, siempre se sospecha de la infección y se procura buscarla acuciosamente hasta que se encuentra. No es muy complicado. ¿Estas pruebas están disponibles en los centros de salud de nuestro país? Están disponibles en el sentido de que es fácil colocar una gota de sangre sobre una lámina y observarla en el microscopio. Últimamente ha habido una escasez de láminas en el país y me imagino que esto también debe estar afectando desde el punto de vista de la disponibilidad, pero en general el diagnóstico se hace más o menos fácilmente. Después de haber sido diagnosticado, doctora, entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se hace con drogas antimaláricas. Hay drogas de primera línea, que son las que siempre se han utilizado, como cloroquina y primaquina, y hay otras digamos de segunda línea que se deberían utilizar en el caso de sospecha de paludismo resistente, que en el caso del Plasmodium falciparum se encuentra en Venezuela el Plasmodium resistente y es una de las causas de falla de tratamiento o recaída del paciente. Esas son las drogas que se encuentran como más en falla en este momento y es lo que ha ocasionado que muchos de los pacientes no mejoran o recaen después del tratamiento con las drogas, digamos, que se encuentran de primera línea, porque ya en nuestro país hay paludismo resistente y ha sido como difícil para que se haga un reconocimiento realmente de que eso existe y de que haya las drogas alternativas para este tratamiento. ¿Considera que en nuestro país existe la educación o las campañas necesarias para la prevención de la malaria, por ejemplo, o del Zika, el chikungunya? Realmente no. Hay algunas esporádicamente que aparecen en algunos medios de comunicación, pero yo creo que no es suficiente. No es suficiente ni desde el punto de vista comunicacional, porque claro, se dice, vamos a eliminar los criaderos de mosquitos. Y cómo la persona lo hace, o sea, no hay una vigilancia, digamos, del índice de mosquitos. Se sabe que en Venezuela es uno de los países que tiene un índice mayor de mosquitos digamos, por población. Eso se debería controlar desde el punto de vista comunitario, enseñándole a la gente a controlar los criaderos, a fumigar, a matar los mosquitos dentro de las casas y también, por supuesto, haciendo fumigaciones domiciliarias con los insecticidas adecuados. Si tú recuerdas la historia pasada, reciente del siglo pasado, pues en Venezuela, la dedetización, o sea, el hecho de fumigar las casas con DDT bajó el índice de paludismo en un número casi prácticamente se había controlado la infección. El hecho de dejar de fumigar y de dejar de enseñar a la gente cómo debía controlar los criaderos de mosquitos y su protección personal, pues ha provocado este aumento explosivo del número de casos. Si tú, por ejemplo, vas a un sitio donde deberían vender los mosquiteros, no los consigues, no se consiguen los mosquiteros, no se consiguen los repelentes de insectos. No, la gente trata pues con velas de citronela, con algunos, digamos, remedios naturales, tratar de espantar el mosquito, pero no es suficiente. Debe haber una campaña, digamos, bien estructurada desde el punto de vista de políticas de salud para tratar de disminuir este índice de mosquitos en Venezuela. Doctora, ya se van a acercar la época de lluvias. ¿Esto podría aumentar los casos notorios, o sea, muchos en cuanto al Zika y al chikungunya? Sí, por supuesto. El hecho de comenzar la época de lluvias hace que haya un repunte aún mayor en las epidemias
o sea, de todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, Zika, dengue, chikungunya y por supuesto malaria, porque el mosquito se reproduce en el agua y cuando hay, por ejemplo, un hueco en la calle donde se reproduce el agua o un basurero donde se reproduce, donde hay agua, allí al tercer día eso ya está lleno de larvas de mosquitos y eso hace que haya un número de mosquitos mucho mayor del que tenemos en este momento. Doctora, antes de finalizar quisiera énfasis en cuanto a los síntomas. ¿A qué debe estar entonces atento al venezolano para que no suela confundir el Zika o chikungunya con la malaria? Sí, el paludismo tiene la característica de que la fiebre al principio da más o menos cada tercer o cuarto día. No es como el dengue, que es una fiebre continua alta durante 3 o 4 días, sino que la persona tiene fiebre un día, se le baja al día siguiente, luego al segundo o tercer día comienza nuevamente, le duele la cabeza, náuseas y vómitos, y no tiene la característica como en las infecciones que hablábamos antes de la erupción. No es muy frecuente ver eso. Y también el hecho de que la fiebre persiste durante el tiempo, no es autolimitada como en las enfermedades virales. Ya para finalizar, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones, doctor? Las recomendaciones son las medidas preventivas. Es muy importante que las personas se protejan de las picadas de los mosquitos, que se coloquen ropa clara, de mangas largas, que no salgan a la hora de las avanzadas de mosquitos, que es al principio de la mañana y al final de la tarde, cuando la temperatura baja y no hay mucho sol, que procuren ponerse repelentes sobre la piel y la ropa, que pongan telas metálicas en las ventanas de sus casas, que pongan bastantes insecticidas dentro de las casas y alrededor de las casas, que procuren los criaderos de mosquitos controlarlos, secar toda el agua que se empoza, los floreros, materos, bromelias, cauchos viejos, todo lo que pueda acumular agua durante el periodo de lluvia, secarlo. Si tienes que, por ejemplo, almacenar el agua porque no te llega todos los días, ese pote tiene que estar muy bien tapado herméticamente y cuando te llegue el agua, vacía lo que te queda, lava bien el pote y luego lo vuelves a llenar y lo tapas herméticamente. Son medidas que podemos hacer para disminuir el número de mosquitos en la casa y así prevenir las picadas. En cuanto a los niños recién nacidos, si es picado por un mosquito que le contagie con paludismo, ¿podría tener complicaciones severas si no se trata a tiempo? Sí, por supuesto. Los niños pequeños y los ancianos son las personas más vulnerables para las complicaciones en cualquier enfermedad de que se trate, por ejemplo, en el Zika, en el dengue, el chikungunya y en el paludismo, también esos dos extremos de la vida son como las más propensas a tener complicaciones y son como de más difícil manejo. Ya para finalizar, doctora, sus redes sociales. De la Sociedad Venezolana de Infectología es el Twitter SB Infectología y la página web www.sbinfectología.org. Doctora, no debemos finalizar todavía, así que quisiera que me diga el mensaje a los entes públicos para ver cuál es la solución en cuanto a la situación que está presentando en la actualidad el sector salud. Fíjate, el problema se conoce, se sabe cuál es el problema. Yo creo que lo importante sería aplicar las soluciones que son necesarias. Yo creo que se deben reactivar los programas preventivos en el Ministerio de Salud. Tenemos que hacer programas preventivos para el control de los mosquitos, en el caso de las enfermedades transmisibles por mosquitos. Tenemos que hacer programas de vacunaciones para las enfermedades que son susceptibles de vacunación. Tenemos que aplicar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación de las enfermedades como se encuentra en este momento. Tenemos que tener disponibles las drogas adecuadas para el tratamiento y no solamente las drogas específicas, tenemos que tener soluciones de hidratación que están ahorita en mucha falla en los hospitales y en los centros de salud. Tenemos que tener todo el material, digamos, necesario para administrar esos medicamentos a los pacientes. Tenemos que tener las pruebas de laboratorio, no solamente la prueba específica de la gota gruesa, sino pruebas para hacer hematología, química en los laboratorios generales, digamos,
que también se encuentran en falla en este momento, y yo creo que ya con esas medidas pudiéramos mejorar muchísimo la calidad de atención de salud en nuestro país. Bien, ojalá lo tomen en cuenta todas las recomendaciones y denuncias que han hecho todos los representantes del sector salud en nuestro país. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy.